Ivette Lorenzana. La doctora Ivette Lorenzana es doctora en microbiología y tiene una maestría en virología. Es consultora de Noticieros Hoy Mismo en esta pandemia y le agradezco mucho que nos acompañe esta noche, como lo hace ya desde hace un par de semanas. Doctora, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar, ¿cómo está? Un saludo a su teleaudiencia. Muchas gracias, doctora. ¿Hay algún avance, doctora, con el tema de las pruebas rápidas, con el tema de los PCR? ¿Cuándo por fin vamos a poder llegar a 200, 300, 400, 500 pruebas de PCR que nos confirmen casos positivos de COVID-19 en el país y que podamos hacer los análisis, por ejemplo, con el doctor Videa, con las proyecciones en tiempo real y no tengamos un retraso de 10 días, porque estamos analizando escenarios hoy de hace 10 días, tenemos resultados de hoy de hace una semana y tenemos 200, 300 pruebas ahí en fila. ¿Nos podría compartir un poco, por favor, cómo está la situación? Sí, bueno, han habido avances, pero realmente no a la velocidad que a todos nos gustaría, ¿verdad? Porque esto ha sido bastante lento el poder contar con los insumos que son necesarios para poder realizar la PCR. Se ha estado haciendo alguna programación estratégica o trabajo, ¿verdad?, de cómo poder evacuar todas estas muestras, estas pruebas de PCR tan necesitadas, y se ha visto que se tiene que contar con algunos otros actores, ¿verdad?, que tienen que sumarse para poder, de hecho, contar con una cantidad de pruebas de PCR diarias que sirvan para que los análisis epidemiológicos sean verdaderos, que reflejen la carga de la enfermedad y de la infección en las diferentes regiones del país. Eso tiene que ser en una forma escalonada. No puede ser, ¿verdad?, de que hoy oímos la noticia que entraron finalmente ciertos kits de extracción, una cantidad considerable. Obviamente estos habrá que distribuirlos, habrá que familiarizarse incluso con la metódica, porque no es el mismo método que se ha estado usando, y distribuirlos en los laboratorios que ya están funcionando. Creemos que si se hace de una forma expedita, se podrá escalonar a tal vez entre los laboratorios que se están ya trabajando, en primero contar con unas 300 pruebas, priorizando el Valle de Sula, porque sabemos que es el epicentro hoy por hoy de esta pandemia. El Banco Centroamericano de Integración Económica donó 26,000 kits, entiendo, para hacer estas pruebas PCR, y cuando llegaron aquí a Honduras, llegaron incompletas. El director del Banco Centroamericano dijo: yo entregué lo que me pidieron. Y luego, por su parte, el gobierno compró 250,000, creo que a Corea, no estoy seguro a qué país, pero compró 250,000, y cuando llegaron aquí, llegaron incompletas. Es decir, tenemos 276,000 pruebas PCR o equipos, kits incompletos, y por lo tanto no se pueden aplicar, no se pueden tomar estas pruebas. Sin embargo, hoy, a través de USAID, el gobierno de Estados Unidos entregó los kits que hacían falta, pero no sé si entregó kits para 300,000 pruebas o cuántos kits fueron. No. Sí, en realidad las primeras 26,000 que llegaron del BESIE, esas son las que venían sin los kits de extracción. Las otras 250,000 van a entrar en una forma escalonada, no han entrado todas y van a ir entrando completas con sus kits de extracción e incluso con equipo para poder hacer el proceso un poco más rápido en la parte de extracción. Estas pruebas que ingresaron hoy, gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos, van a permitir poder evacuar unos cuantos miles de pruebas, pero no hay que levantar falsas expectativas, ¿verdad? Hay que decir que esto se va a ir haciendo en una forma escalonada, porque los equipos automatizados para extracciones no están todavía acá. Entonces yo considero
que debemos de presionar y debemos de esperar en los siguientes días tener informes que vayan en los 300, 400 pruebas diarias. ¿En cuánto tiempo cree usted, o cuánto tiempo cree usted que va a tomar? Porque no sé si fueron como 8,000 kits que se recibieron para completar parte del equipo que ya se había entregado y poder realizar las pruebas PCR. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a tomar entre que eso se distribuya en los distintos laboratorios, tanto públicos como privados, y que finalmente podamos tener, por decir, y tratar de, con envidia sana, ver lo que está pasando en otros países de Centroamérica y decir, tenemos 1,000 pruebas al día? Bueno, primero en la distribución, porque unas se quedan aquí en Tegucigalpa, otras van para el laboratorio de SENASA en San Pedro Sula. Eso yo me imagino que es solo ese proceso, pues unas 24 horas. Ya para el fin de semana, no creo yo que las 1,000, porque son extracciones manuales que llevan varios pasos, pero sí en el número de las 500, licenciado Melgar. Y tal vez al sumarse otros actores que ya han tomado la decisión de que así lo harán, ya tal vez en una semana sí ya podríamos estar hablando de los 1,000, que es lo que todos esperamos. Así es. Porque realmente, pues, todos queremos saber dónde están los focos y tomar las medidas de contención, pero unas medidas de contención realmente rígidas y que permitan, perdón que me extienda, pero tal vez mencionarlo ahorita, que donde se identifiquen estos contagiados realmente sean separados, aislados, ¿verdad? Y nos aseguremos que no van a ser fuente de contagio para las mismas familias o los vecinos, porque si no, pues realmente todo el esfuerzo se perdería. Sí, bueno, un paréntesis con respecto a lo que usted dice. Hacer una contención rígida, es decir, contención del virus, que no se propague el virus, que no llegue a más personas y que menos personas tengan que llegar a los hospitales. Usted dice, bueno, y comparte lo que hemos planteado aquí en el noticiero junto con otros también expertos, en el sentido de que un paciente confirmado con COVID-19 no debe estar, pero asintomático, no debe estar en su casa, sino que debería estar en un albergue. Sí, tanto los que tienen síntomas todavía, pues es más obvio, ¿verdad? Que están liberando más concentraciones de virus. Si los asintomáticos también lo pueden transmitir, mucho más los sintomáticos. Entonces, en ambos casos, estas personas, unos deberían de ir a unos albergues para los que están con síntomas especiales para esos, o a los hospitales móviles que finalmente se pusieran a funcionar, y los que son contactos asintomáticos de alguna manera aislarlos, porque sabemos que la realidad de nuestro país, mentiras que una casa estándar cuenta con una habitación libre, que ahí la puedo designar para colocar a este paciente enfermo, y que no va a haber, ¿verdad? Que va a haber un aislamiento total. Entonces tenemos que conocernos culturalmente y la situación real socioeconómica de los hogares. Usted dijo, tenemos que tener una contención más rígida. ¿Lo que tenemos ahora es una contención débil o una semicontención? Sí, una contención a medias, porque realmente y debe ser completamente estricta en los lugares donde está el epicentro de la infección. Y de esa manera nos vamos a proteger todos, la verdad. Al cuidar de esa situación, vamos a evitar que el virus se siga transmitiendo de persona a persona, que es la forma como lo hace. Pero si la tenemos en una forma a medias y no hay un control estricto de que solo circulen los que deben de circular, entonces esto se va a ir de las manos en unos pocos días. E incluso sabemos que hay comunicación entre el departamento de Cortés, el de Francisco Morazán, pasa por Comayagua. Entonces la gente va interactuando con otra gente. Entonces el virus se mueve cuando se mueve la gente. Y este es un virus que es altamente transmisible. Es un virus feroz que hace
es capaz de hacer mucho daño, incluso de ser letal. Entonces se tiene que tomar muy en serio esta situación. Sí, el virus se ha demostrado en los últimos estudios que puede permanecer un par de horas en el aire. Y actualmente yo comentaba con otros colegas que con esta capa de humo que tenemos en Tegucigalpa, esto hace que el aire esté más denso. Entonces eso, en vez de, ¿verdad?, hacer que el virus, el humo lo espante, más bien va a ser como un colchón para que el virus se mantenga más flotando en este aire, y de remate va a afectar las vías respiratorias de todos los que estamos respirando estas cantidades de humo y nos va a tener más vulnerables a cualquier infección respiratoria. Doctora, ¿cuántos laboratorios entre estatales, Seguro Social y privados están haciendo pruebas PCR hoy? Hoy son 1 en San Pedro, 3 en Tegucigalpa, entre los estatales y privados. 4. Esos. 3 en Tegucigalpa y 1 en San Pedro, 4. 4 sí. por todos. ¿Cuántos privados? Sí. Aquí en Tegucigalpa 2. ¿En San Pedro Sula hay algún privado? Sí, en la parte de la estrategia que se está tratando de armar, ¿verdad? Para buscar, ¿verdad?, socios estratégicos que se unan a esta campaña de poder realizar más PCR, se está viendo la unión de 2 o 3 laboratorios privados en San Pedro. ¿Qué capacidad tendría cada laboratorio entre público y privado de hacer pruebas al día? ¿Cuántas pruebas al día tendrían capacidad para hacer? Es que cada laboratorio tiene una determinada capacidad y esto va relativo al espacio físico que tiene, al personal que tiene, a los equipos que tiene. Entonces no es lo mismo un laboratorio chiquito privado, lo que pueda, digamos, evacuar en un día, a un laboratorio nacional que ya tiene mucho personal, mucha experiencia, que están acostumbrados a correr esas pruebas. Entonces, esos laboratorios tienen mayor capacidad de poder evacuar más pruebas diarias que un laboratorio pequeño privado. Y, por ejemplo, cada laboratorio, en este caso privado, va a hacer las pruebas, pero con el kit que le mande el gobierno. Sí, y esos son las partes que faltan, que yo digo que a veces esos procesos administrativos son tediosos, deberían de ir caminando como a la par, ¿verdad? No esperar a que venga el equipo, que vengan los insumos. Y eso pues obviamente interfiere ya el departamento legal de la CESAL, porque cada caso se tiene que analizar aparte, como cada caso irá a poner cuáles son sus condiciones, cuáles son sus necesidades, en qué hay que apoyarles, en qué no hay que apoyarles, y eso es todo un proceso de negociación que estamos tratando nosotros de agilizar y de apoyar y encuestar a estos laboratorios, y también de analizar si realmente reúnen las condiciones de bioseguridad y de calidad para poder hacerse cargo de la tarea, ¿verdad? No es solamente decir yo levanto la mano porque yo quiero entrar, sino que también ver todos estos aspectos, si reúne todas las condiciones. Con los 4 laboratorios hoy en día, sacando pruebas PCR, usted dice la otra semana deberíamos tener 1000 pruebas al día. Sí, si los laboratorios sobre todo los de la Secretaría de Salud, que son los que están ya con más experiencia y mejor instalados, realmente se cumplieran los turnos de trabajar 24/7. Tendría que pasar por eso, ¿verdad? De hacer turnos de 24 horas, 7 días a la semana. Me dice aquí un funcionario de gobierno que es muy probable que en San Pedro Sula entren 2 privados a realizar pruebas. Los insumos serán puestos por la Secretaría
El Seguro Social Así es. empezará esta semana a realizar PCR Sí. también en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, lo cual obviamente pareciera que la Apoya, cosa sí. apoya. Sí. Sí, apoya, pero los equipos del Seguro Social van a estar trabajando 24/7. Son otro tipo de equipos que son mucho más fáciles de usar. Siempre es PCR en tiempo real. Claro, son insumos más caros, pero más fáciles. No se ocupa un laboratorio de biología molecular. Y hacíamos los cálculos matemáticos y entre los dos, Seguro Social, Tegucigalpa y San Pedro Sula, pueden procesar aproximadamente 148 muestras, si no mal recuerdo. Sí. Bueno, estamos hablando entonces porque lo que hemos tratado de evitar aquí es de generar falsas expectativas y, Así es. y traerle la realidad a nuestros amables televidentes de qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede esperar y qué es lo que no se puede esperar. Y he escuchado funcionarios de gobierno decir este jueves, o sea, mañana vamos a tener 500 pruebas. Es lo que más quisiéramos nosotros, evidentemente, porque hemos presionado aquí el de noticiero con usted, con el doctor Videa y el resto de colegas, iba a decir, de doctores que nos han apoyado en este asunto para que más laboratorios y que más instituciones apoyen estas pruebas para tener realmente en blanco y negro cómo estamos con respecto a esto del COVID-19 en tiempo real, ¿verdad? Así es lo que todos deseamos. Claro. También, y relativo a la primera pregunta que usted me hizo, está la famosa pregunta de las pruebas rápidas. Sí. Y hay una gran presión de parte de la empresa privada porque quiere que retornemos, ¿verdad? Todos queremos eso, retornar a lo que era antes normal, que nunca va a volver a ser igual, pero así es. dentro de lo que cabe, volver al trabajar, volver a las empresas. Y se tiene mucha esperanza en que realizándole pruebas rápidas a los colaboradores se va a poder definir si el paciente tiene una infección activa, o sea, si es una infección asintomática, entonces se tiene que mandar a cuarentena, no va a ser fuente de infección para el resto. Y yo les digo que sí, que en teoría eso sería lo ideal, ¿verdad? Y ojalá, pero siempre recordemos que las pruebas rápidas, la gran mayoría, no van a detectar el 100%. Entonces siempre va a haber un grado de falla que pudiéramos trabajar con él. Y lo otro es que el hecho que se la hagan una vez al colaborador no va a ser suficiente. Así es. Van a tener que estarlas haciendo periódicamente para poder seguir evaluando, porque la condición de una persona hoy es negativa, pero no sabemos de una semana o de aquí a 15 días cómo va a estar. Y hay que estarlo monitoreando. Y con pruebas que sean con alguna garantía de calidad, con algún certificado de que realmente miden lo que dicen que están midiendo. Claro. ¿Hay inmunidad en esto de las pruebas? Si usted en una prueba rápida le aparece cierta información, ¿puede decir usted como conclusión de que es inmune al virus? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Todos quisiéramos que nos hicieran una prueba rápida y salir la IgG, que es la inmunoglobulina que indica que en todas las infecciones bacterianas y de otros agentes microbianos, al tener una IgG, en general indica inmunidad. Pero con este virus hay que ser también bien conscientes que como es tan nuevo el virus y lo que nos han dicho la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, es que no podemos garantizar que el tener una IgG positiva sea indicativo o sinónimo de que esta persona es inmune. Porque se han dado casos, licenciado Melgar, en que la gente ya documentado con un COVID-19 se recuperó, ya se liberó al mundo, por decirlo, y regresa otra vez a los días, al mes, y vuelve, tal vez no, con pocos síntomas o muy leves, le vuelven a hacer el PCR y también está infectado a pesar de la IgG, a pesar de tener una inmunoglobulina.
de que no se relajen tanto, ¿verdad? Aquí en Francisco Morazán, Tegucigalpa, salió un caso reportado el domingo, el lunes era feria, todo el mundo andaba en la calle, porque ese es el día que me toca salir a mí. Todo el mundo andaba en la calle como mercado, porque solo había un caso. Ya el lunes hubieron 15, el martes ya la gente le dio miedo. Y todos somos vulnerables. Aquí a todos, nadie está vacunado, ¿verdad? Mientras no estemos vacunados, todos, y no sabemos cómo nos va a ir, ¿verdad? Eso es así. Y realmente un mensaje sí, tal vez a los gobernantes, de que sean más estrictos, que sean más determinantes en estas medidas de contención, y yo lo haría también más extensivo a toda la actividad y responsabilidad que les corresponde, que debe de haber realmente un compromiso serio, ¿verdad? Porque este es un problema serio, y el nivel de ser estricto y determinante que se vea a todo nivel, ¿verdad? A nivel de todos los que les corresponde ahorita actuar y responder ante esta situación de pandemia, lo hagan, ¿verdad? Lo hagan y que seamos, que pedamos rendición de cuentas, ¿verdad? Quien le corresponda un trabajo tiene que cumplirlo y tiene que responderle a la ciudadanía. Un trabajo correcto y un trabajo oportuno y un trabajo transparente. Así es. Doctora, de nuevo, Así muchas es. gracias. Así es. Buenas noches, Melgar, y muchas gracias por tenerme de nuevo. Gracias. Es la doctora Ivette Lorenzana, es doctora en microbiología con una maestría en virología y también es consultora de Noticieros Hoy Mismo en esta pandemia.